Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Usted sabe quién soy yo? Usted sabe. Correcto, el profesor Ramón Mendoza, otra vez por acá. Hablar de la palabra de Dios. A eso nos mandan. No podemos callar porque tenemos que llevar ese mensaje de salvación y de predicar el evangelio a toda criatura, porque si ahí se basa la charla que voy a darles con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho amor, porque va a ser para edificación, no para confrontación, va a ser para crecimiento, desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Oyó? Los religiosos ya pueden ir apagando el celular, el canal, se pueden ir, pero aquí vamos a hablar solamente de la palabra de Dios. Así que les pido de todo corazón que abramos nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestra mente, y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas. Amén. Así que empiezo con una pregunta muy interesante. ¿Es usted un hijo de Dios? No me responda. ¿Qué le ha dicho la religión a usted? ¿Que usted es un hijo de Dios? ¿Qué sabe usted de la palabra de Dios acerca de los hijos de Dios? ¿Vale la redundancia? Entonces, el conocimiento trae esa revelación y destruye unos mitos, unas creencias, unos tabúes que están allí en la impronta que nos inculcaron desde pequeño, pero que no siempre funcionan para bien. Es decir, podemos estar equivocados muchos años creyendo estar haciendo lo correcto. Por eso la palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el conocimiento marca diferencias. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice un profeta menor, Oseas en 4:6. Así que estas charlas son de crecimiento, de conocimiento, de llegar a los caminos del Señor y saber quiénes somos. Entonces la pregunta no es ofensiva, no es para confrontar, repito, no es para pleitos, contiendas, no. Vamos a analizarnos cada uno. ¿Es usted un hijo de Dios? Vamos a la creación. Génesis 1:26 nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos está en plural, a nuestra imagen. O sea que el ser humano fue diseñado allá en el cielo. Por lo tanto tenemos un componente celestial. Pero en Génesis 2:7, Dios tomó del polvo de la tierra, barro, etcétera, y hizo la imagen y sopló aliento de vida, y fue Adán el primer hombre, o sea, fue creado. Esto se llama criatura de Dios. Pero en 1 Tesalonicenses 5:23 la palabra nos dice que usted y yo, sea ateo o no sea ateo, sea religioso o no sea religioso, tenemos un espíritu, es pequeña, pero espíritu, alma y cuerpo,
que el espíritu, cuando la persona fallece, muere físicamente, el espíritu regresa a Dios que lo ha dado, el aliento de vida. Y que el cuerpo regresa a la tierra, donde fue formado por elementos y componentes de la tierra. Entonces queda el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el conjunto de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de voluntades que tiene la persona, que eso lo trae en forma natural. Entonces depende con qué alimenta esa persona el alma. Tiene dos opciones. El alma la puede alimentar con el componente terrenal, animal, pecaminoso, natural, material, etc. O también el alma puede ser alimentada con el componente celestial, las cosas espirituales, la santidad, la santificación, el caminar con Cristo, etc. Con la mente de Cristo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice en 1 Corintios 2:16, pero tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que activarla. Ahí está la fe de Cristo, Gálatas 2:16. Es interesante. Si el alma tomó la corriente terrenal pecaminosa, pues ya sabemos dónde va a parar cuando muera. Al infierno, así de sencillo. Pero si el alma fue alimentada con las cosas celestiales, las cosas espirituales, puso la mirada en Cristo, etc., ya sabemos que va para el cielo. Eso lo dice la Biblia, no lo está diciendo un fanático. Que si soy fanático, bueno, sí o no, ese no es el problema. El problema radica en que conozcamos la palabra para saber quiénes somos. Entonces, cuando una persona llega a los caminos del Señor y se da cuenta que existe dos clases de nacimiento. Primero, el nacimiento físico que viene de parte de una mujer, es el nacimiento físico. Si esa persona no tuvo sino esa clase de nacimiento físico, cuando muere, entonces va a tener la muerte física, la muerte espiritual en la cual vivió, muerto espiritualmente. Vamos con el orden: muerte espiritualmente primero, luego le viene la muerte física y luego la muerte eterna. Pero si esa persona tuvo dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, ¿cómo se obtiene el nacimiento espiritual? Pues de recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Porque Dios nos escogió, pero el Hijo de Jesús nos salvó y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Por eso la palabra dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Hijo. Y además Jesús lo dice en Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Digo, es el Hijo. Entonces toca aquí ir a recibir a Cristo como el Hijo. Creerle, buscarle, seguirle, conocerle, obedecerle, servirle. Renovarse cada día en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra fe, etcétera, etcétera. Renovándose. Para luego estar creciendo espiritualmente. La palabra es la que da el crecimiento. La palabra de Cristo que mora en nuestras vidas da el crecimiento. Para llegar a tener una madurez espiritual. Que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que el espíritu religioso no me vaya a alcanzar, porque ahí se me convierte en una persona ultra requete fanática.
Y un religioso es una persona altamente peligrosa, contenciosa, pleitera. Siempre cree tener la verdad revelada. Yo simplemente hablo, usted toma, decide. Yo estoy con la misión de cumplir y lo hago con mucho amor, con mucho respeto. Usted lo toma o lo deja. Por eso, nosotros todos los días debemos tener esa madurez espiritual para llegar a ser participantes de la naturaleza divina que es Cristo. Porque cuando éramos criaturas teníamos la naturaleza pecaminosa tipo Adán, terrenal. Pero ahora estamos en Cristo, tenemos la naturaleza divina en Cristo. ¿Que Cristo quién es? Pues es un espíritu vivificante que habita en nosotros. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva criatura es el Hijo de Dios. Y lo confirma este versículo, 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16 dice clarito: cuando se conviertan al Señor, el Señor está con S mayúscula, al Señor Dios Todopoderoso, el velo les será quitado. No cuando vayan a la iglesia, ahí no dice, no cuando se hagan bautizar, no cuando hagan ayunos, no cuando hagan vigilias, no cuando se congreguen, sino cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Todo eso lo que le mencioné es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Por eso es que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. O sea, viene la revelación que le da el Espíritu Santo. La revelación quiere decir que nos abre los ojos espirituales, nos abre los oídos espirituales, nos cambia el corazón de piedra, corazón duro, rígido, un corazón lleno de rabia, de odio, de rencor, que no perdonamos, un corazón de revancha, de pleito, y nos da un corazón sensible a su palabra. Nos abre el entendimiento, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y la buena obra la perfecciona Él por su gracia. La perfecciona, nos establece, nos afirma, nos establece y nos fortalece. Todo lo hace el Señor. Nos perfecciona, nos afirma en el camino, nos fortalece y nos establece. Todo lo hace el Señor. Porque Él cumplirá su propósito en mí, diga. Y para eso Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, nos justificó y los glorificó. Romanos 8 del 28 al 30. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Ese es ser un hijo de Dios. En Juan 1:12 dice: a los que le recibieron y creyeron, le dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, lo que le acabo de decir, los que le recibieron, le creyeron, le buscaron, le conocieron, le sirvieron, todo lo hace es el Señor, no usted, porque esto no es por obra, esto fue por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y a usted y a mí nos trae por pura gracia. Es un favor inmerecido. Entonces aquí estamos, no porque nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. No porque nosotros le hayamos buscado, sino porque Él nos buscó primero. Esa es la obra grandiosa del Dios Todopoderoso, majestuoso, que yo le estoy hablando. Yo no estoy hablando del Dios de la religión, del Dios que pregonan los hombres. No, yo le estoy hablando del Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya la cosa cambia. Por allá en Efesios 1:3, el verdadero hijo de Dios, el creyente, se da cuenta
que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y en 1 de Pedro 1:2 nos dice que fuimos elegidos según la presciencia. ¿Qué es presciencia? Presciencia es el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas. Es decir, el futuro para Dios ya pasó. Y que fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? O sea, Cristo. Desde el principio del mundo. Eso lo dice Apocalipsis 13:8. Ese es el tiempo Kairos de Dios. Pero en el tiempo Cronos del hombre fue hace 2020 años. Póngale. Este es el evangelio de poder, de majestuosidad, de grandeza, el evangelio eterno. Por lo tanto, usted ya debe discernir que es un hijo de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, esos son hijos de Dios. No me vaya a decir que una persona que sea guiada por el Espíritu Santo va a ir a un bar, va a ir a meter vicio, va a ir a tomar, va a ir a fornicar, a otro lado, a adulterar, a robar, a ser corrupto, a ser prostituto, etcétera, etcétera, a ser un asesino, porque entonces no me cabe en la cabeza que esa persona sea guiada por el Espíritu Santo. Y si no es guiada por el Espíritu Santo, por lo tanto no es hijo de Dios. ¿Y qué es entonces esa? Esa persona es una criatura de Dios. ¿Tiene derecho al perdón? Sí, obvio, todos. ¿Y los hijos de Dios cometen pecado? Sí, pero ya no practicamos el pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Pero si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre Celestial, a Dios nuestro Padre Celestial. Cuando cometemos pecado, repito, abogado tenemos para con el Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Pero les tengo buenas noticias. La palabra lo dice. Juan 10:16. No se le olvide este versículo ya para ir finalizando. En Juan 10:16 nos dice el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil, que debo ir a traer. O sea que van por usted, amigo, van por usted, compañero, van por usted, vecino, van por usted, familia. Así que levante las manos y diga: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Yo reconozco que soy pecador. Yo necesito la misericordia. Yo necesito vivir en ese reino, el reino de Dios, que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Es espiritual. El reino de Dios es que reine, gobierne la palabra de Dios en mi vida, en mi mente, en mi ser, en mi familia, en todos nosotros. Ese reino. A eso ha venido el Señor, a buscar el reino, a establecer. Y para eso el reino es porque hay un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y en un reino se dictan leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, porque Él es soberano y lo hace a su manera, y tenemos que cumplir, gústele o no le guste, porque no es una democracia, es un reino, es una monarquía. Pero en el reino estamos protegidos porque nos trajo de Lodebar, aquella población donde estábamos lisiados espiritualmente, paralíticos espiritualmente, ciegos espiritualmente, y el Señor nos trajo y nos lavó con la sangre del Cordero y nos sentó a comer todos los días en la mesa
con el rey. Todos los días tú cenarás conmigo todos los días, dice la palabra por allá, 2 de Samuel capítulo 9. Ese es el poder de Dios. Entonces, en el reino espiritual de Dios, en ese rey de reyes, Él responde por nosotros, es el que pelea por nosotros la buena batalla. Y Él nos coloca una armadura que tenemos que colocárnosla todos los días. La armadura de Dios nos da una espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias, todo lo hace el Señor. Por eso hay que tener puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. ¿Cómo lo ponemos puesto? Alabando, glorificando, evangelizando, hablando de la palabra y llevando una vida caminando en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero sí andamos con el perfecto que es Cristo. Por eso el evangelio de poder. Ahora le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? No. ¿O sí? Entonces tenemos que alimentarnos nosotros, retroalimentarnos. Y no se le olvide la cita, Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no están en este redil y que debo ir a traer. Va por usted, amigo. Así que vamos a clamarle al Señor y que esta palabra sea siempre de edificación, de agrado, de amor, de perdón y de misericordia. Amén. Cristo les ama, en cambio yo también.